revelado los 7 secretos siniestras de Matehuala que embrujan a quienes se atreven a detenerse. Matehuala, un pueblo que guarda más secretos de los que cualquiera se atrevería a imaginar. Carlos, un joven médico que regresó de la ciudad, sintió cómo una nube oscura y densa se cernía sobre su hogar. En su primera semana, el aire cargado parecía susurrar advertencias. Los 7 secretos, murmuraban los viejos del pueblo, sus miradas bajas y sus labios apretados, como si hablar de ellos fuera invocar un peligro. Las calles empedradas parecían retener ecos de historias que nadie se atrevía a contar, y cada mirada furtiva de sus vecinos lo hizo sentir como un extraño, como si el miedo se hubiera infiltrado en sus corazones. Una noche, mientras el viento aullaba entre las casas, un grito desgarrador rompió el silencio. Carlos, inquieto en su cama, se levantó de un salto. Afuera, la oscuridad envolvía el pueblo como una serpiente. ¿Alguien necesita ayuda?, llamó, pero solo un silencio sepulcral le respondió. Su corazón latía con fuerza, pero, impulsado por la urgencia de su juramento como médico, se aventuró a cruzar la puerta. Cada paso que daba era como una losa que se acumulaba en su pecho. Al recorrer las calles vacías, el eco de sus pasos parecía burlarse de él. Los murmullos sobre las desapariciones comenzaron a multiplicarse, y Carlos se encontró con que varios de sus pacientes habían desaparecido sin dejar rastro. «No hables de eso», le decían los ancianos, con el rostro pálido y la voz temblorosa. El verdadero terror se apoderó de su alma cuando recordó la hacienda abandonada en las afueras del pueblo, un lugar que parecía consumir la luz. Sabía que había algo que lo ataba a ella, algo que lo llamaba. La curiosidad se convertía en obsesión. Era como si el aire se pesara más a cada instante y Carlos se sintió atrapado en una trampa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, la verdad se abalanzó sobre él cuando su madre, con lágrimas en los ojos, le reveló un secreto desgarrador. Su padre, respetado y temido, había estado involucrado en rituales oscuros, algo que mantenía a raya a un depredador que acechaba las almas desprevenidas. Su corazón se hundió. ¿Cómo podía ser posible? La tensión en su casa era palpable como un alambre al borde de romperse. El rostro de su madre se mantenía inmutable, un intento vano de protegerlo de la verdad que se deslizaba como el viento helado de la noche. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, Carlos sintió que se acercaba al abismo. «No debes husmear en lo que no te pertenece», le advirtió su madre. Pero la presión crecía, y los secretos palpitaban en su interior. Una figura oscura se movió entre los árboles. El terror lo invadió, huir o enfrentar. Cuando se dio la vuelta, un susurro en el viento lo llamó por su nombre, y supo que ya no había regreso. Se encontraba al borde de una revelación oscura, y la verdad amenazaba con consumirlo. ¿Cuál era el precio que tendría que pagar por desenterrar los secretos de Matehuala? La noche se volvió más densa y el aire parecía vibrar con una energía inquietante. Carlos, con el corazón bombardeando su pecho, sintió que la figura oscura se acercaba. Era como si una sombra con vida propia lo estuviera observando, desdibujando la delgada línea entre la realidad y el terror. Se hizo un nudo en su estómago. No podía huir, aunque en su mente resonara la advertencia de su madre: no debes husmear. Las estrellas se ocultaban detrás de nubes oscurecidas.
Cada paso que daba lo llevó al umbral de la hacienda. Su corazón latía desbocado, finalmente decidido a afrontar lo que tanto había temido. La puerta de madera crujió ominosamente cuando la empujó. El interior era un caos de polvo y telarañas. A cada paso, los ecos de su procesión se sentían como un canto de advertencia. Una mesa rugosa, cubierta de un manto de suciedad, se erguía en el centro. Entonces lo vio. Un objeto extraño brillaba débilmente bajo la luz lunar que se filtraba a través de una ventana rota. Un antiguo libro encuadernado en piel, repleto de símbolos que parecían danzar entre la oscuridad. El título, Rituales del Olvido, hizo volar sus pensamientos a la revelación de su madre. La conexión entre su padre y el horror que acechaba a Matehuala comenzó a tener sentido, pero el miedo lo congeló en su lugar. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, unos murmullos apagados resonaron por la hacienda, como si las paredes estuvieran hablando. «Llévate el secreto, o serás parte de él», susurraban ecos lejanos. Los pensamientos nublados de Carlos se inundaron de terror. La idea de convertirse en un alma en pena, atrapado en ese lugar para siempre, lo hizo estremecer. Pero la curiosidad y la necesidad de comprender lo llevó a tocar el libro. Su piel se erizó al instante. Al abrirlo, las hojas susurraron como si quisieran alertarlo de un destino oscuro. Las ilustraciones mostraban rituales inquietantes, sacrificios y sombras que devoraban la luz. Entre las páginas, una palabra resaltó: Pazuzu, un nombre que sonaba como un lamento ancestral. Y entonces el aire se volvió helado. Un viento frío azotó la hacienda y las sombras comenzaron a moverse, con formas grotescas que parecían cobrar vida. Carlos comprendió que había desatado algo que debería haber permanecido encerrado. Su respiración se volvió irregular mientras las criaturas se acercaban, arrastrándose desde las esquinas oscuras con miradas vacías. ¡Carlitos! Una voz conocida quebró el silencio. Fue su madre, aparición espectral, pálida y aterradora. «Te lo advertí, debemos irnos», gritó, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró de golpe y las criaturas comenzaron a rodearlo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. No solo es su padre, sino su historia, su legado y el verdadero secreto de Matehuala lo atrapaban. La oscuridad se apoderó de él. Sintió el eco de almas perdidas gritando en su mente. El miedo lo consumía. ¿Lograría escapar de las garras de lo desconocido? ¿O se convertiría en un nuevo sacrificio, una víctima más de los 7 secretos? Mientras el frío le atravesaba la piel, él sabía que debía buscar la verdad antes de que la luz se extinguiera por completo. Una voz interior le decía que solo había una manera de asegurar su supervivencia: desentrañar el último secreto. La figura de su madre se desvaneció, dejando solo la promesa de un horror inminente. Carlos miró a su alrededor y entre las sombras percibió un destello, un camino. Era el momento de enfrentarse a su destino. Pero, ¿qué precio tendría que pagar esta vez? La oscuridad parecía responder. Con cada latido que resonaba en sus oídos, supo que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. ¿Sería capaz de enfrentarse al secreto que su padre guardó celosamente? ¿O el terror lo consumiría antes de que pudiera descubrir la verdad? El frío se intensificó, como si la propia tierra respirara un aliento helado. Carlos se sintió atrapado entre un abismo de sombras que parecían murmurar su nombre. La puerta trancada resonaba en su mente, una metáfora de su propia prisión. No había otra elección. Se armó de valor y se dirigió hacia el libro, convencido de que la verdad que allí yacía podría ser su única salvación. Con manos temblorosas, hojeó las páginas amarillentas y desgastadas. Los rituales descritos parecían cobrar vida ante sus propios ojos, una danza macabra que lo atraía como un imán.
Una hoja en particular llamó su atención. Un dibujo de una figura monstruosa que evocaba el nombre de Pazuzu, rodeada de símbolos ocultos. En la parte inferior de la página, una advertencia: los que convocan al guardián del olvido jamás regresan. De repente, un grito desgarrador resonó desde la oscuridad. Era un lamento que parecía atravesar el tiempo y el espacio, llenando la hacienda de angustia. Carlos temió volverse, pero una fuerza siniestra lo obligó a mirar hacia atrás. Las sombras se retorcían, formando figuras grotescas que parecían susurrar secretos olvidados. El aire se volvió pesado, envolviéndolo en una niebla de desesperación. «Carlos, escapa, no te quedes aquí». La voz de su madre resonó nuevamente, pero estaba distorsionada, como si proviniera de un lugar muy lejano. Sin embargo, el eco de su advertencia le recordó el verdadero peligro que lo acechaba. La sombra frente a él se estiró y contrajo, un ser malévolo que se acercaba lentamente, como un depredador que disfruta el sufrimiento de su presa. Rápidamente Carlos volvió su atención al libro, decidido a encontrar alguna respuesta. Los ojos vacíos de las criaturas lo seguían, pero algo lo mantenía firme. Vio algo en otra página que capturó su atención: un antiguo ritual de invocación a Pazuzu, seguido de las instrucciones para desatarlo. No solo era un llamado a un demonio, sino un camino para enfrentarse a su legado. El susurro de un viento extraño acarició su rostro, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda y descomposición. Las figuras grotescas se acercaban más. Sintió cómo cada músculo de su cuerpo luchaba por moverse, mientras su mente luchaba por procesar la decisión que debía tomar: sacrificar su propia paz o buscar el secreto que había llevado en su sangre durante generaciones. «Esto es lo que necesitan», gritó, con la voz entrecortada por el miedo, y lanzó el libro hacia las sombras. El antiguo tomo cayó al suelo, y las criaturas se detuvieron por un breve instante, como si estuvieran deliberando. Pero el efecto fue efímero. Un rugido ensordecedor llenó la hacienda y, de pronto, todo comenzó a girar a su alrededor. Carlos sintió que la energía oscura se intensificaba, un torbellino de terror que lo arrastraba hacia la misma oscuridad que su padre había alimentado. Desesperado, buscó el camino de salida, una vía de escape bajo el fuego cruzado de miradas vacías. Corría mientras las sombras alargaban sus garras, raspando su piel con un frío helado. Cada paso que daba resonaba en su alma. Empezó a desfallecer. Su mente solo podía pensar en la advertencia de su madre: «Son partes de él, no los mires». Pero el miedo lo obligó a mirar hacia atrás. Fue un momento, un instante en que vio cómo los ojos vacíos se llenaban de avidez. El eco de su historia se transformó en un grito sordo en su pecho, y antes de darse cuenta, se encontró en el centro del ritual que había leído, con la oscuridad reclamando su voluntad. Una pregunta se formó en su mente, el eco de un secreto no revelado. ¿Podría realmente desafiar lo ancestral? La niebla oscura se arremolinó a su alrededor, y en ese caos, una figura apareció entre las sombras. No era solo una manifestación del terror, era un rostro familiar, uno que había temido encontrar. La figura sonrió con malicia. «Has venido para conocer la verdad, Carlos, pero ¿realmente estás listo para lo que eso implica?» Y allí, en el borde de la desesperación, Carlos se dio cuenta de que la revelación tenía un precio. ¿Será suficiente su desafío o se quedará atrapado para siempre en el eco de los secretos familiares? El rostro que se materializaba ante Carlos era el de su abuelo, un hombre que había estado ausente en su vida, pero cuyas historias aterradoras pululaban en cada rincón de la familia. «Abuelo», murmuró Carlos, sintiendo que el tiempo se congelaba.
La figura no solo había estado atrapada en instantáneas del pasado, parecía conservar la esencia de aquel horror que había marcado su linaje. «Has tomado una decisión, muchacho», dijo el abuelo, su voz rasposa resonando como un eco en el aire cargado de maldad. «Esta tierra exige sacrificios». Las sombras danzaron en torno a ellos, como si tuvieran su propia vida, disfrutando el espectáculo del terror que se desataba. Carlos comprendió que no podía dar marcha atrás. El libro, las figuras, el grito del pasado, todo apuntaba a un destino inevitable. Su abuelo extendió una mano, invitándolo a acercarse. «La verdad está en ti, y el tiempo se agota». «No quiero esto», gritó Carlos, sintiendo cómo la desesperación lo envolvía. Las sombras a su alrededor parecían burlarse. Susurros de antiguos pactos llenaban el aire. Pensó en su madre, en sus advertencias, pero la fuerza de la oscuridad comenzaba a teñir sus pensamientos de gris. «El poder no es gratuito», continuó el abuelo acercándose más. «He vivido por generaciones con la carga de esta maldición, pero tú todavía tienes esperanza, si decides enfrentar al demonio». La sombra detrás del abuelo se distorsionó, tomando una forma más definida. Pazuzu estaba causando estragos. El miedo atenazó a Carlos. «¿Qué sabes de Pazuzu?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensar en las consecuencias. El rostro del abuelo se retorció en una mueca de dolor y rencor. «Pazuzu no solo es un guardián, es la esencia de nuestra familia, el refugio de nuestros secretos más oscuros», dijo. «Cada sacrificio hecho ha alimentado su poder y ahora él te reclama». Carlos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El antiguo legado empezaba a cobrar vida, reclamando su lugar en la historia familiar. Las paredes de la hacienda parecían cerrarse, como si la esencia de la casa se uniera a las sombras y a la figura que crecía inquietantemente. Un pensamiento lo golpeó de golpe. ¿Realmente podría enfrentarse a aquello que había atormentado a su familia durante generaciones? Su mente giraba a la velocidad del miedo. ¿Y si el ritual no funciona? ¿Y si soy el último sacrificio? El abuelo sonrió maliciosamente. «La única alternativa es ceder. Siempre hay un precio, Carlos. La sangre llama a la sangre, tu sangre». Las sombras comenzaron a juntarse. Carlos podía sentir que las garras de la oscuridad se extendían hacia él, pulsando sobre su piel como una serpiente. El miedo logró transformarse en una ola de determinación. «No tengo miedo», se dijo a sí mismo, aunque cada fibra de su ser gritando lo contrario. «Entonces, prepara tu alma», respondió el abuelo, riendo entre dientes, mientras la sombra de Pazuzu asumía una forma más prominente. Carlos sintió el aire hacerse más denso. El tiempo empezó a escurrirse como arena, y el abismo se abría a su alrededor. En ese instante crucial, Carlos levantó la mirada hacia el rostro de su abuelo, comprendiendo que su única opción era moverse hacia la verdad más oscura. Las palabras del ritual comenzaron a brotar de su mente. «Debo invocarlo», murmuró, su voz temblando entre el terror y la resolución. Al instante, una voz profunda resonó en su interior, entrelazándose con el llamado del libro. El ritual que había encontrado ahora parecía su única salvación y condena. Mientras las sombras susurraban su nombre, Carlos cerró los ojos, preparándose a convocar lo que no debería ser despertado. El aire se volvió a Zoe. Sentía el choque de energías. Estaba a punto de convertirse en algo más que un estudiante de su historia familiar. La oscuridad rodeó su ser, y antes de dar el siguiente paso, escuchó la voz de su madre gritar dentro de él. «¡Carlos, no!». Y en medio de esa advertencia y la intensidad palpable del terror, se dio cuenta de que la verdadera prueba no solo era confrontar a Pazuzu, era liberar su propia alma del legado maldito que había heredado.
¿Podría soportar esa carga? Y antes de desatar la invocación, una última pregunta se dibujó en su mente. ¿Podré escapar de esta oscuridad o me convertiré en parte de ella? Y mientras la respuesta se desvanecía, un eco de risas inhumanas resonó en la hacienda, anunciando la llegada del horror que venía. El aire estaba tan denso que Carlos podía sentir cómo le oprimía el pecho, como si hubo sido atrapado en una telaraña de terror. Las risas lejanas se transformaron en murmullos que arrastraban su nombre entre ecos de promesas y amenazas. ¡Carlos! El sonido a su alrededor se retorcía como un serpenteante hilo de alambres de espino, hacía que se le erizara la piel. La figura de su abuelo parecía diluirse, mezclándose con la sombra de Pazuzu. «¡Céntrate!», se reprendió a sí mismo. Con un esfuerzo forzó su mente a concentrarse en las palabras que había memorizado del ritual. Su corazón latía desbocado. Cada golpe sonaba como un tambor anunciando su inminente final. Si iba a hacer esto, debía hacerlo ahora. «El ritual», murmuró, sus labios temblando. Las sombras parecían absorber su voz. Una risa burlona resonó más fuerte. Se arrodilló en el suelo, buscando el libro que había traído, ese objeto maldito en cuyas páginas reposaban secretos oscuros. Sus manos temblaban mientras lo abría. Las hojas amarillas y desgastadas parecían cobrar vida. Sus susurros llenaban su mente. De repente, el suelo bajo él empezó a vibrar. Las sombras se retorcían, convulsionando violentamente. «¡No, no, no!». Carlos gritó, tratando de mantenerse firme, mientras una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás, como si la misma casa intentara escupirlo. Las luces comenzaban a parpadear, las ventanas temblaban al compás de un terremoto oculto. «Invócalo ahora, Carlos, o perderás tu oportunidad», sonó la voz de su abuelo, distorsionada y llena de una urgencia frustrante. Cada segundo contaba. La figura de Pazuzu se convirtió en un torbellino de sombras que daban vueltas, y Carlos sintió que el terror lo devoraba lentamente. Con el libro abierto frente a él, su dedo recorría las palabras oscuras y al fin encontró la frase clave. «Por el poder de aquellos que llegaron antes, invoco a Pazuzu. Ven a mí», gritó, sintiendo cómo la energía pulsaba en el aire como electricidad estática. Un alarido desgarrador resonó. Era como si las almas condenadas de sus antepasados respondieran a su llamada. Las sombras serpenteantes se detuvieron un instante y luego se lanzaron hacia él, envolverlo como una tormenta. Sintió cómo el frío invadía sus venas. Su aliento se convirtió en vapor helado. «¡Has vendido tu alma!», clamó su abuelo, pero la cara de Carlos se transformó en una mueca de furia. «No me pertenece». A medida que las palabras tomaban forma, un rayo de luz atravesó la oscuridad. Era un rayo estrecho, pero lleno de poder. Carlos, aferrándose a la luz, invocó más, sintiendo cómo el flujo de energía lo atravesaba, haciéndolo vibrar. Entonces, una risa profunda resonó dentro de su mente. Pazuzu. La presencia era abrumadora, llena de una sabiduría antigua y de un mal irremediable. «Te he estado esperando», susurró la voz en su cabeza, haciendo eco de una angustia ancestral. El terror se apoderó de Carlos. Las imágenes de sacrificios antiguos, de sangre y dolor, inundaron su mente. Sus antepasados lo habían preparado para este momento, pero él no estaba dispuesto a someterse. Carlos enfocó su voluntad. «Soy más fuerte de lo que crees», gritó, sintiendo que la luz dentro de él se expandía, comenzando a desvanecer a Pazuzu. Las risas se convirtieron en gritos de ira mientras la sombra se contraía. «¡Eres un neófito!», gritó el demonio, y Carlos sintió el calor de su furia quemando la parte más íntima de su ser. «Pero no podrás escapar. Siempre habrá un precio». De repente, sus recuerdos se inundaron. Fue en un instante, como un relámpago atravesando su mente.
su niñez en la que su madre le hablaba de las voces en la oscuridad, del dolor del pasado. «No dejes que te atrapen», le había dicho, y ahora esas palabras resonaban con una claridad aterradora. «¡No!», Carlos gritó en respuesta. «¡Mi voluntad no es tuya! ¡Libérame!». Un estallido de energía reverberó a su alrededor, como una onda que se expandía. Carlos sintió como las garras del miedo aflojaban su abrazo, y por un momento el horizonte parecía despejarse. Pero en ese instante, efímero, una sombra oscura emergió del suelo, una figura que él reconoció al instante, su madre, también atrapada en un ciclo de terror. «Carlos», dijo ella, su voz llena de dolor y súplica, «¿qué has hecho?». El horror inundó su pecho con fuerza renovada. Había liberado a la oscuridad, pero a costa de su madre. Era el precio demasiado alto. El eco de su abuelo resonaba en su mente, mientras las sombras recuperaban su vigencia y la puerta del horror se abría una vez más. Tu historia apenas comienza. Y cuando la seguridad pareció al alcance, una pregunta se detuvo en su mente. ¿Podría salvar a su madre del mismo destino que había enfrentado? Las sombras se abalanzaban de nuevo, y el ciclo de terror estaba lejos de terminar. Carlos sintió que el terror lo envolvía como una manta húmeda. Su mente inunda de pensamientos oscuros y desesperanzadores. Su madre, atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, extendía sus manos hacia él, como un reflejo distorsionado de lo que había sido. La desesperación crecía en su pecho, convirtiéndose en un grito silencioso que iba más allá de lo físico. «¿Qué has hecho?», repitió su madre, un eco doloroso que se mezclaba con las risas y susurros del demonio. Carlos temía que no pudiera responder, que las palabras se quedaran atoradas en su garganta. El frío se intensificó a su alrededor, y de repente recordó aquellas leyendas sobre los que habían hecho pactos. Historias se susurraban en los rincones de Matehuala, donde los valientes habían quedado atrapados en un ciclo interminable de terror. Las sombras se agitaron de una forma grotesca, tomando formas de rostros conocidos, almas que buscaban venganza, y Carlos sintió cómo su resolución se tambaleaba. «¡Suéltala, Pazuzu! Ella no tiene nada que ver con esto». Su voz temblaba, pero había enojo en sus palabras, una rabia que lo mantenía en pie. La figura oscura de Pazuzu apareció justo frente a él, ahora con una sonrisa burlona. «¿Crees que puedes salvarla? Tu vida me pertenece, y con eso su vida se ha convertido en mi juguete». Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando los nombres de sus antepasados, aquellos que habían hecho pagar un alto precio. Carlos sintió un sudor frío recorrer su espalda. La luz interna que había despertado empezaba a flaquear, cada vez más amenazada por la oscuridad que se expandía. «Debo encontrar una forma», se dijo a sí mismo, recordando las palabras de su madre sobre no dejarse atrapar. Volteó su mirada de nuevo hacia ella. «Mamá, ¿cómo puedo salvarte?». A lo lejos, la casa crujió como si estuviera viva, cada tabla del suelo resonando con la agonía de aquellos atrapados dentro. La risa de Pazuzu se convirtieron en gritos de furia. «No hay salvación para ella, solo dolor». Un destello vino a su mente. La respuesta está en los rituales de los ancestros. Ellos me prepararon para esto. Con fuerza sacó el libro y lo sostuvo frente a él. Las páginas comenzaban a girar como ventiscas de una tormenta. Un nuevo conocimiento arrollador llenó su mente, casi manipulador. Si podía reescribir el ritual, quizás podría cambiar las reglas del juego. Las sombras comenzaron a cerrarse, inquietas ante la posibilidad del cambio. Carlos tenía que actuar rápido. «Por la sangre que corre en mis venas y por la luz que resplandece en la oscuridad, te exijo que reconozcas mi poder de elección». La voz tembló, la furia creció y, en un impulso,
Leyó un pasaje olvidado en un idioma que apenas comprendía. Un grito desgarrador resonó, no era de Pazuzu, sino de su madre, como si el ritual hubiera abierto un umbral al tormento que vivía. La luz dentro de Carlos se intensificó, rompiendo el ciclo. Las sombras retrocedieron, letales y frías, mientras las risas agonizaban y se desvanecían, pero el rostro de su madre empezaba a desvanecerse. «¡No! ¡No te vayas!», clamó, extendiendo sus manos una vez más. Una grieta oscura se abrió en el suelo bajo los pies de Carlos, y una voz antigua, llena de desesperación, hizo eco en su mente. «Cada decisión tiene su coste». Sin tiempo que perder, apretó los dientes y gritó: «¡No me importa! ¡No quiero perderte!». Pero el terror de la casa contrastaba con su voluntad desesperada, y una sombra negra se abalanzó sobre su madre, llevándola hacia la grieta. En un instante aterrador, la figura de su madre desapareció en la oscuridad, y el silencio se instaló, dejando a Carlos solo, con la risa burlona de Pazuzu resonando a su alrededor. «Ahora, querido Carlos, el verdadero desafío comienza. No te has librado de mí todavía. ¿Estás dispuesto a enfrentar el precio?». El pánico invadió su mente. La voz de su madre resonó distorsionada como un eco lejano, y la incertidumbre lo asfixiaba. ¿Qué habría perdido realmente? Mientras la oscuridad comenzaba a restaurar su control, Carlos sintió que el tiempo se desvanecía. La casa crujía a su alrededor, y de repente una visión de la niñez se mostró frente a él. Un antiguo altar olvidado al final del pueblo, donde crecían los rumores de pactos olvidados que podían liberar a los que habían caído en la oscuridad. «Debo ir allí», pensó, reconociendo que su camino hacia la salvación apenas comenzaba. Sin darse cuenta de la cola de sombras que lo seguía, Carlos se lanzó hacia la salida, el corazón golpeando, sintiendo que, tal vez, su madre aún podía ser salvada, si se atrevía a cruzar el último umbral del terror. Pero la pregunta latente en su mente era, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar esta vez para traerla de vuelta? La noche ya cobraba su factura, y Carlos sintió cómo el aire frío se apoderaba de su ser. Las sombras de la casa aún lo acechaban, como serpientes en la oscuridad dispuestas a devorar cualquier atisbo de luz que quedara en él. Cada paso hacia la puerta parecía más difícil, como si el suelo estuviera pegado a sus suelas, intentando retenerlo en ese lugar de tormento y desesperación. Al salir, el viento sopló con fuerza, como si las almas de aquellos atrapados intentaran gritarle que desistiera. La luna era un ojo vigilante, parpadeando entre las nubes que danzaban en la oscuridad. Pero no había tiempo para temor. Carlos sabía que su madre lo necesitaba. Con el ritmo del desespero en sus venas, corrió hacia el pueblo, sin una dirección clara, solo guiado por su instinto, aferrándose a la esperanza de encontrar el antiguo altar. Las calles estaban desiertas, y en cada paso, el eco de sus pisadas resonaba como un tambor de guerra. Recordó las historias de los ancianos sobre las fuerzas que habitaban la noche, sobre los pactos que habían hecho sus ancestros, y su corazón latía con la culpa de saber que él también había sido parte de esa cadena de oscuridad. Al llegar al lugar, el altar emergió entre sombras de árboles retorcidos que parecían agitarse a su alrededor. Una estructura cubierta de hierbas y cubiertas de tierra, como si el tiempo hubiera querido enterrarlo junto a los secretos que protegía. «Esto es un punto de no retorno», pensó, el sudor frío recorriendo su frente mientras se acercaba. Las inscripciones en la piedra parecían moverse, como si una voluntad propia las animara. Carlos sintió la vibración de un poder antiguo, pero también un gran vacío. «¿Qué quieres de mí?», murmuró sin saber si hablaba con el altar, con su madre o con el mismo Pazuzu que burlonamente lo seguía. De pronto, un susurro helado emergió del altar. «El precio»,
Se detuvo en su mente como un eco persistente, la advertencia, la culpa, el terror. La promesa de la oscuridad lo invadió. Sabía que cada palabra pronunciada traería consecuencias, pero el tiempo se le agotaba. Carlos comenzó a recitar las palabras que había encontrado en el viejo libro. Su voz resonaba, temblando en el aire denso. Mientras lo hacía, sombras comenzaron a cobrar vida a su alrededor, acumulándose como un mar oscuro. Cada frase parecía liberar un trozo de su alma. Cada sílaba era un sacrificio. La sangre de mis ancestros clama por redención. Finalizó con una voz poderosa. Pero el costo pronto se hizo evidente. Un dolor agudo atravesó su pecho y sus rodillas flaquearon. La oscuridad había escuchado y respondía con fuerza. La tierra tembló y un grito desgarrador reverberó en el espacio, no de su madre, sino de las almas que habían hecho pactos antes que él. Sintió un frío rentado en su corazón. ¡No! Gritó sintiendo que el altar no prometía la salvación, sino una trampa oscura. Las sombras aumentaron y en el centro Pazuzu se materializó, burlesco y triunfante. Bienvenido al juego, querido Carlos. Has decidido jugar con fuerzas que no comprendes. El terror se desbordó, y Carlos giró sobre sus talones buscando escapar, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se abalanzó, ahogando su luz y su esperanza. Sintió que su esencia empezaba a desvanecerse. Él había despertado algo que nunca debería haber sido tocado. Pero en medio de la tormenta de sombras, una luz tenue apareció, como un faro en la distancia. «¡Mamá!», gritó, y en su mente ella se manifestaba, su imagen tornándose más clara a pesar de la opresión. «Carlos, escucha, hay una forma, pero debe ser más fuerte que el miedo». La voz de su madre resonó en su corazón mientras todo temblaba. Una oportunidad se presentaba, una última chance para revelar el secreto que podría romper el ciclo de terror. Un nuevo sacrificio estaba en juego, y el precio sería más alto que jamás imaginó. Pero, ¿qué debo hacer?, preguntó, aferrándose a la última chispa de esperanza, convencido de que no todo estaba perdido. La luz titilaba, y en la oscuridad gestaron sus respuestas. Pero solo Carlos podría decidir entre su salvación o la condena eterna. ¿Se atrevería a pagar el costo que su madre había evitado? El sacrificio iba más allá de lo físico. ¿Se convertiría en el monstruo que había jurado combatir? El altar vibraba con nuevas energías y el destino de Carlos pendía de un hilo. Su tiempo se esfumaba mientras su mirada se perdía en el misterio de la luz y el oscuro poder que la rodeaba. Los ecos de su voz resonaban, flotando en el aire enrarecido. La luz parpadeante ofrecía un respiro, pero la llenaba de sombras inquietantes. Carlos se sintió atrapado entre dos mundos, dos destinos, como una marioneta con hilos de angustia en cada dirección. «El sacrificio», retumbó de nuevo la voz de su madre. «Debes dejar ir lo que amas para salvarlo». El sudor goteaba de su frente, resbalando por su rostro mientras la presión aumentaba. ¿Qué significaba eso? Se aferró a la idea de que podía salvarla, que el contacto con la luz le daría un camino. Pero el miedo le susurraba al oído. Una decisión, un sacrificio. ¿Qué exactamente le pedían? Pazuzu se acercó, sus ojos vacíos reflejando la oscuridad del abismo. «Siempre hay un precio, Carlos. Tu madre ya pagó el suyo. Ahora es tu turno. ¿Qué estás dispuesto a perder?» La figura del demonio se distorsionaba, sus risas sonando como vidrios quebrándose. Carlos sintió como sus rodillas temblaban. Había perdido demasiado ya. Su madre había sido la luz en su vida, la única razón por la que había seguido adelante. Pero al mismo tiempo, un recuerdo intrusivo dominó su mente, los gritos de aquellos que habían hecho pactos antes que él, los rostros perdidos en el tiempo que habían sido consumidos por sus propias decisiones. «¡Cabrón! ¡No dejaré que te lleves a mi madre!», gritó, su voz resonando con una rabia que ahogaba su miedo.
pero el altar temblaba y las sombras giraban como si la tierra bajo sus pies se rebelara contra su desafío. Cada instante a su alrededor se tornaba más ominoso. La luz titilaba, pareciendo advertirle, y la atmósfera se volvió pesada con la certeza de que algo estaba a punto de suceder. «Cálmate, Carlos». La voz de su madre emergió en su mente, un ancla en la tormenta de terror. «Tienes que ser inteligente. Hay algo dentro de ti que puede romper el ciclo. Recuerda lo que aprendiste, la historia que nos contaron. Hay un poder en la verdad». Mientras la oscuridad amenazaba con devorarlo, él cerró los ojos. Recordó las viejas noches en que se sentaban en la sala a escuchar las historias de su abuela, historias de sacrificio, de valientes que habían enfrentado la oscuridad buscando la luz, de cómo algunos se habían atrevido a mirar el abismo y regresaron con la palabra precisa. Respiró hondo y al abrir los ojos encontró una fuerza renovada. «Yo elijo», exclamó, su voz resonando con determinación. «Elijo protegerla, elijo ser lo que esta oscuridad teme». Las sombras comenzaron a chocar entre sí, como una tormenta furiosa. Carlos se sintió impulsado por un nuevo propósito, y en el instante en que pronunció la palabra, la luz se expandió con una vibración intensa. La pulsera que llevaba desde niño brilló con fuerza, abriendo un camino en el que Pazuzu sollozaba de frustración. «Sangre por sangre, alma por alma», insistía el demonio, pero el poder del amor filial creció y lo envolvió. Carlos, ardiendo en valor, se planteó entonces la verdadera pregunta. ¿Qué perdería? La determinación burbujeaba en su pecho. Recordó el sacrificio que su madre había hecho, y ahora podría también hacer el suyo. «Te enfrentaré», gritó, y lanzando su mano hacia el altar, ofreció todo lo que tenía. «Renuncio a mi miedo, mis dudas, a mi vida». La tierra tembló, y un silencio aterrador envolvió el lugar. Las sombras se congelaron, y el altar comenzó a absorber su energía, su esencia, mientras la luz se intensificaba. Pero algo en su interior le advirtió que este no era el fin. De repente, un grito desgarrador resonó, no de la oscuridad, sino de un lugar inesperado. Carlos giró hacia su madre, que en una nube de luz trataba de acercarse. «Carlos, no, suelta eso». Era un momento de clímax, una elección fatal, y Carlos, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, supo que lo que hacía podría no ser suficiente para salvar a su madre. Las sombras estaban a su alrededor, y su elección final era inminente. Perdería su vida y dejaría a su madre en manos de Pazuzu, o había una forma de salvarse a ambos. La oscuridad había comenzado a hacer su movimiento. El tiempo se agotaba. «¡Mamá!», gritó en su mente, y el mundo a su alrededor se desgajó entre luz y oscuridad. ¿Lograría romper la condena que sus ancestros habían dejado? ¿O caería en el mismo abismo que había consumido a tantos antes que él? La bruma se espesó, el altar retumbó, y la última decisión estaba por ser tomada. Carlos apretó su puño con la esperanza de encontrar una respuesta. Pero mientras se preparaba para la batalla final, el eco de una risa burlona llenaba el espacio. Las sombras aún reclamaban su alma. La tormenta apenas comenzaba. La atmósfera se tornó irrespirable, pesada como un manto de presagios oscuros. La luz que antes había crecido en Carlos titilaba ahora con violencia, como si la propia esencia del lugar luchara por no ser devorada por las sombras que danzaban inquietas. Al abrir los ojos, vio el rostro de su madre en la distancia, una imagen difusa que parecía desvanecerse en la bruma. Su corazón se encogió, y mientras se aferraba a la esperanza de su amor, sentía que el abismo se acercaba. «Carlos, escúchame». La voz de su madre resonaba y de repente las sombras comenzaron a moverse agresivamente. Pazuzu alzó una mano. «Cada momento que pierdes, creas más poder para mí.
Tu sacrificio vale poco sin verdadero valor, niño. La risa burlona del demonio retumbó en la caverna, resonando en cada rincón oscuro. Carlos trató de recordar las historias de su abuela, las lecciones que le habían enseñado. Una chispa de memoria iluminó su mente. A veces, el poder se manifiesta no solo en ofrendas, sino en la voluntad de desafiar. «No puedes jugar con nosotros», gritó, dejando que su determinación incendiara su voz. El altar se sacudió como si algo en su interior despertara ante su desafío. El demonio retrocedió un paso, consciente del cambio en el aire. «¿Te crees capaz de retarme? La oscuridad es mi dominio. En tu corazón hay miedo, y yo lo sé. Nunca serás lo suficientemente fuerte». A cada palabra de Pazuzu, Carlos sentía cómo el terror se expandía por su cuerpo, pero luchó contra la desesperación. La imagen de su madre continuaba iluminándose en su mente, y su amor se convirtió en el escudo contra la oscuridad. Todo hombre tiene miedo, pero no todos deciden enfrentarlo. «No tienes poder sobre mí, yo elijo ser valiente», Carlos exclamó, y con un movimiento decidido levantó la pulsera que había llevado desde niño. Al instante, una luz ardiente emergió, una explosión que empujó a las sombras hacia atrás. Los ecos del sacrificio que había ofrecido resonaron en sus venas, abrumando el miedo con una nueva fe. Pazuzu se retorció, furioso, las sombras a su alrededor gritando y amalgamándose en formas grotescas, tratando de romper la luz que Carlos había convocado. El demonio alzó su voz, disonante y llena de cólera. «Siempre hay un precio, niño. No hay tal cosa como el sacrificio sin dolor». Las sombras empezaron a formar figuras conocidas, amigos que habían desaparecido y familiares que habían caído en desgracia. La angustia se apoderó de Carlos cuando vio sus rostros. Él sabía que estaban allí para recordarle lo que le podía costar todo. «No, no pueden atraparme», gritó, cerrando los ojos con fuerza, recordando el amor y la lucha. «Carlos». El grito de su madre llegó como un susurro vital en la tormenta. «Confía en lo que eres. Alza tu voz contra la oscuridad y no estarás solo». Con ese apoyo, Carlos abrió los ojos y la luz de la pulsera se intensificó, iluminando incluso las esquinas más sombrías. Las sombras, retorciéndose de dolor, comenzaron a liberar a sus figuras. No más gritos. Al contrario, sus caras formaron una sonrisa esperanzadora. «Es tu momento», gritó su madre desde más allá de la luz. «La oscuridad no se puede apoderar de ti si eres tú quien alza el filo». Siguiendo su instinto, Carlos reunió toda su fuerza. «Dejamos de ser presa, dejamos de vivir con miedo». Pronunciando estas palabras, la luz creció hasta el punto de envolverlo por completo. Pero justo cuando creía haber encontrado su camino, el altar rugió con una avalancha de energía oscura. Las sombras gritaron, tratando de restablecer su dominio, y de repente una grieta se abrió bajo sus pies. Carlos fue arrastrado hacia abajo, la luz titilando a su alrededor. «¡Mamá!», tomó aire sintiendo que el abismo lo engullía. A través de la oscuridad, una última imagen brilló en su mente, la sonrisa de su madre, un destello en la tormenta. Todo se volvió negro en un instante. La caída le pareció una eternidad, y mientras se desplomaba, Carlos entendió que su sacrificio estaba lejos de terminar. En medio de la nada, una voz grave resonó. «El sacrificio siempre trae consecuencias, Carlos. Y lo que estás a punto de conocer cambiará todo». El misterio de ese destino se profundizaba más que nunca, y con él una angustia renovada, una lucha aún mayor por vencer. Había despertado un poder, pero no estaba seguro de la dirección en la que lo llevaría. Había un precio que no había anticipado, y la verdadera batalla apenas comenzaba. La oscuridad lo absorbió por completo, un vacío que pareció devorarlo. Carlos sintió que su ser se desvanecía,
pero un impulso aferrado a la esperanza lo mantuvo consciente. Las voces, ecos de su historia, lo llamaban desde lo profundo de la negrura. Aún así, en el rincón más cautivo de su ser, la luz brillaba tenue, la luz de su madre. De repente, un destello iluminó el espacio. Los rostros de sus ancestros aparecieron ante él, cada uno con una mezcla de dolor y esperanza. «Has llegado muy lejos», dijo una figura en el centro. Era el espíritu de su abuela, cuyas historias habían guiado su vida. Esta es la prueba final. Carlos sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros. «¿Qué debo hacer?», preguntó, la voz viajando por las sombras que lo rodeaban. «Debes elegir», respondió su abuela, señalando a un antiguo altar que brillaba débilmente en la distancia. «El destino que elijas no solo afectará tu vida, sino también la de tu madre y de todos los que han estado enredados en esta maldición». El dolor atravesó su pecho al pensar en su madre. La visión de ella, atrapada entre luces y sombras, lo impulsó a avanzar. Mientras se dirigía hacia el altar, las figuras de sus ancestros se mantenían a su lado, enviándole fuerza. «Recuerda», susurraba su abuela, «la oscuridad se alimenta del miedo. Cada decisión que tomes debe ser guiada por el amor, no por la ira o la desesperación». Al llegar al altar, el aire se espesoría como el susurro de una tormenta. Carlos notó que en el centro del altar había un objeto resplandeciente, una piedra brillante que parecía vibrar con vida. Su luz competía con la negrura y lo invitaba a tomarla. «¿Es esta la clave para liberarla?», cuestionó, mirándola fijamente. «Es la esencia de la verdad», respondió su abuela, «pero para sostenerla debes liberarte del pasado. Tu sangre ha estado manchada por los secretos. Necesitas romper el ciclo». Carlos sintió cómo un torbellino de emociones lo arrastraba, recuerdos de sacrificios, de secretos oscuros que habían marcado su linaje. Debía aceptar la verdad que había evitado tanto tiempo. «¿Qué debo dejar ir?», se preguntó, el nudo en su garganta apretándose. «Tu miedo», dijo una voz fuerte junto a él. Era el espíritu de su padre, apareciendo con el mismo peso que había cargado. «He cometido errores. Te he legado cargas que tú no debías llevar. Perdóname». Lágrimas brotaron en los ojos de Carlos al comprender el sacrificio detrás de las decisiones de su padre. «Yo», comenzó a hablar, pero su voz se entrecortó. «¿Cómo puedo perdonar si ni siquiera sé cómo dejarlo ir?» «No lo tienes que hacer solo», susurró su madre, la luz de su imagen brillando. «Tienes el poder de romper el ciclo. Debes ser valiente y enfrentar el terror que llevas dentro». Su corazón latía con fuerza. En un momento, comprendió que la lucha era interna y que el verdadero demonio no solo era Pazuzu, sino también los miedos, las dudas y las mentiras que se habían acumulado en su sangre. «Acepto», exclamó, un grito que resonó por los corredores de la oscuridad. «Acepto liberarme». La piedra brilló aún más, enviando sombras temblando hacia atrás. Carlos reunió todas sus fuerzas, enfocándose en la luz, y se abalanza hacia el altar, colocando sobre él sus propias sombras, sus dolores, y todo el miedo que había acumulado. «Rompo el ciclo que me lleva a perder a los que amo. Te dejo ir, Pazuzu, no más». Las sombras estallaron en un eco ensordecedor. Los rostros de aquellos que habían caído comenzaron a disolverse en la luz, mostrando sonrisas de liberación. Pazuzu rugió, irritado, y la negrura se retorció antes de comenzar a desvanecerse ante la creciente luz que emanaba de Carlos. «No puedes escapar de mí», gritó el demonio, pero su voz se ahogaba en la resplandecencia. «Soy más fuerte que tu miedo», Carlos proclamó, una chispa de determinación iluminando su rostro. Con un último grito, levantó la piedra y observó la luz envolviéndolo. Todo el amor que había vivido
Cada sacrificio y cada lágrima lo acompañó en ese instante. El altar vibró y, con un destello brillante, la oscuridad fue absorbida. Un rugido final resonó antes de convertirse en un susurro, y la casa se desvaneció alrededor de él. Carlos abrió los ojos. Estaba en el mismo pueblo en el que había crecido, pero todo era diferente. La atmósfera liviana, como si una sombra se hubiera levantado. Se encontraba de pie en el claro, mirando a su madre, quien, en su imagen más pura, avanzaba hacia él como si estuviera renaciendo. —¿Lo lograste? —preguntó ella, sus ojos llenos de orgullo y amor. Carlos la abrazó con toda su fuerza, sintiendo como si cada lazo roto con el pasado se sanara con aquel simple gesto. —Sí, mamá, lo hicimos. La luz del amanecer bañó el pueblo, y con ella una nueva esperanza emergía. Los ecos de los secretos de Matehuala se habían disipado, pero las historias de amor y valentía seguirían vivas en su corazón. —Vamos a reconstruir —le dijo a su madre, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que el futuro les trajera. Mientras se alejaban juntos, una sensación de paz llenó su pecho. Había conquistado al demonio que acechaba en su interior, y en su lugar había encontrado su verdadera fuerza. La historia que seguirían escribir, ahora impregnada de luz, era su legado. Las sombras ya no lo perseguirían, había reclamado su vida y su libertad. El ciclo de terror había terminado, y así la nueva Matehuala amanecía llena de infinitas posibilidades. No olviden suscribirse inmediatamente a este canal para no perderse nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para que este contenido siga creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.